Saludos y buenos días, un fuerte abrazo. Miércoles 26, 10 de la mañana y estamos listos para un programa especial. Yo creo que vamos a ir dejando este espacio como un espacio para construir pensamiento y debate. Ahora vamos a hablar sobre eh, la oposición en El Salvador. De hecho, el programa le hemos llamado una radiografía de la oposición en El Salvador. Hay algunas tesis que han empezado a aparecer y estas tesis tiran líneas, señales de por dónde deben ser las opciones, las rutas, las agendas, las hojas de ruta de por dónde se debería de ir construyendo la posibilidad de un nuevo sujeto, de un nuevo sujeto político, de la posibilidad de construir caminos que nos lleven a un escenario y a un desenlace mucho más positivo del país, tomando en cuenta que hay una serie de críticas y cuestionamientos a la manera en que se está ejecutando el poder y la política en este momento. Ahora vamos a conversar sobre eso. Les invito a que primero nos ayuden a compartir, primero su like, nos ayuden a compartir y por supuesto que participen en la medida de lo posible en esta charla que vamos a tener. Ustedes saben que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Ahora vamos a platicar con dos pensadores. Walter Raudales, escritor, periodista, que también ha venido haciendo crítica y planteamientos sobre la dinámica de país y el papel que debe jugar la oposición, sobre todo en un momento como este. Y Marvin Aguilar, antropólogo cultural y analista, que recientemente también presentó un editorial, una columna en la prensa gráfica hablando de este tema. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las coincidencias, diferencias, ajustes, y la propuesta es que al final del programa podamos dejar algunos elementos, hoja de ruta de por dónde debería de caminar la oposición. Por lo menos ideas generales que nos permitan en realidad seguir construyendo más debate y planteamiento al respecto. Walter, buenos días. Buenos días, Franklin. Buenos días, Marvin. Qué gusto estar acá de nuevo, tal como hablamos el miércoles pasado. Aquí estamos, cumplidos. Ujú. Marvin, gracias por hacer espacio. Me imagino que los miércoles a esta hora estás topado, pero has hecho espacio para estar en Sí, este programa. un poco raro. Vea, lamento haberme conectado algo tarde, pero como nunca hago nada a las 10 de la mañana en redes, entonces era raro, se me había olvidado, pero aquí estamos. Bueno, Ya ustedes han decía yo venido por qué no haciendo, estaba, ya decía yo por qué no estaba haciendo nada, entonces, ya me llamaste, sí, el iba a programa, dije decir, yo. dice que, dice que cuando la mente es más poderosa se va y el cuerpo se queda ahí, ¿cómo se llama? Esperando a que haya un comando. ¿Va? Sí, claro. Vamos a ver, ustedes han venido metiendo debate, construyendo pensamiento, creando algunas tesis sobre este papel de la oposición en este momento. El gobierno, bueno, hay una serie de debates que se han abierto también. De hecho, hay muchos que dicen que no hay oposición en el país, que aquí no hay nada que hacer. Estamos, digamos, condenados, no sé por cuánto tiempo más, a someternos al estilo, al pensamiento y a la ruta que el grupo en el poder ha definido, porque no hay nadie que se le ponga enfrente. Y luego hemos escuchado por parte o leído, si quieren, por parte del oficialismo, del gobierno, planteando que ahora la oposición ha empezado a cambiar de forma y a una postura hostil, cada vez más hostil hacia la oposición. Pero ahora el mismo gobierno o, digamos, estas vocerías que están ahí, incluyendo el mismo Nayib, ha llamado oposición a la iglesia, ha llamado oposición a los jóvenes, ha llamado oposición. Ya no son solo los partidos políticos. Entonces es un tema interesante. Quisiera dejar abierto así para ir estructurando de alguna manera esta plática, que me parece que es una primera de varias que podemos hacer al respecto. Walter, te dejo un poco para hacer una introducción en esta Dime. primera etapa. Tanto tú como Marvin Gracias. nos ayudan para ir aterrizando. Gracias. Bueno, mira, primero a mí me encanta el título que pusiste al programa, Radiografía de la oposición política en El Salvador. Y me encanta precisamente porque cuando se refiere a oposición en la mente, digamos, del gobierno, del pensamiento dominante, son aquellos grupos, personas
¿verdad? O colectivos que están en contra precisamente de ese pensamiento dominante, digamos, ¿verdad? O de la narrativa oficial, como dicen ahora, ¿no? Es decir, del discurso oficial, que es el dominante. Y entonces, yo he leído también recientemente, y Marvin me lo compartió incluso antes de publicarlo, yo le hice mis valoraciones, su artículo sobre el rizoma, esa comparación que él hace metafórica, ¿verdad? De las ramas Ujú. pegadas a un tallo, digamos. Al principio no había como caído en cuenta, lo leí más despacio, yo creo que hay que hacer un par de precisiones en el planteamiento de Marvin, en el sentido de que, digamos, antes de llegar, digamos, a una conclusión de ese tipo, tú tienes que hacer una caracterización del sujeto que estás analizando. Si estás hablando de la oposición, pero antes de eso, yo creo que Marvin tendría que haberla caracterizado la oposición. Caracterizar la oposición es que tú la vas a desmenuzar para que el lector o el que se enfrente a este análisis pueda entender realmente lo que se está tratando. Lo que le falta, digamos, a la conceptualización teórica de Marvin es la conceptualización y sobre todo diseñar bien a qué se trata. Por ejemplo, la oposición. Evidentemente hay oposición política, hay oposición social, hay oposición popular, hay oposición religiosa, hay una oposición silenciosa y hay una oposición de desengañados, así le he llamado yo. Entonces, a mí me gustaría explicarla en un momentito para poder generar el debate, porque decir, ¿cómo esas ramas o se van a pegar a un rizoma? A veces eso es imposible. ¿Verdad? Es imposible. Pero, digamos, si caracterizamos la oposición política, estamos hablando claramente de partidos políticos o de organismos o movimientos que han expresado su intención o deseo de meterse ya a la parte electoral, la parte política. Y ahí tenemos claro quiénes son, pues, la oposición política. No nos vamos a detener en eso. Pero tienes también la parte social, que son todas estas organizaciones sociales, no necesariamente de izquierda, sino que son de centro, de derecha, de todo tipo, sociales, ¿verdad? Aquí entrarían ONGs, aquí entrarían, bueno, universidades, etcétera. Está la popular, la oposición popular, así le llamo yo. La oposición popular son todos aquellos organismos, movimientos que tienen un pensamiento claro, público, ¿verdad? Y comunicacional y de izquierda. ¿Verdad? Es decir, el movimiento popular es el movimiento que tiene una expresión clarísima de izquierda. Y ahí hay movimientos claros, pues, que se expresan, pues, el bloque, el movimiento nuestro, están, bueno, otros movimientos también de sindicatos. Está también la oposición religiosa. Está clarísimo que no es lo mismo Toby Junior que el Pastor Vega en el mundo evangélico. Incluso en la Iglesia Católica, tú has visto que hay un montón de sacerdotes que no ponen las actas las hojas para firmar, porque hay esta gran variedad. Pero hay una oposición, dos últimas, que a mí sí quisiera caracterizarlas bien para poder entender de qué estamos hablando. En esa radiografía de la oposición, hay una posición silenciosa. Y esa posición silenciosa, digamos, cuesta también ubicarla y caracterizarla porque precisamente es eso, es silenciosa, pero es que ya se desencantó con el régimen, pero no te lo expresa por el miedo que cunde y que ya permeó en la sociedad. Pero ese es un mundo a estudiar. Todo ese mundo de la oposición silenciosa es definitivamente un mundo a estudiar. Pero hay uno en el que yo quisiera detenerme, que son la oposición desengañada. Le he puesto, yo he andado buscando un nombre, ¿verdad? Los desengañados son aquellos que pertenecieron a Nuevas Ideas, militaron en Nuevas Ideas, ayudaron a construir, veamos, ese proyecto y en el camino se dan cuenta que son timados, que son engañados, que aquello es otra cosa de lo que creyeron. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de personalidades que tienen mi respeto. ¿Va? Uno de ellos es Marvin. Otro de ellos, yo escucho a Bessie Ríos que estuvo ahí. Yo me acuerdo cuando en el 18, en el 17 y 18 eran youtubers defensores del proyecto de Nuevas Ideas, bueno, constructores del proyecto.
sea, que Marvin estuvo en la construcción del Plan Cuscatlán en el área de cultura. Y qué bueno, pero en el camino se desengañaron, ¿verdad? Está otro montón de personas que tienen mi respeto, que son de la diáspora, montones de la diáspora, que financiaron, se metieron de lleno, después les engañaron en aquella famosa votación interna que le hicieron los números en una computadora. Hay un grupo de Nueva York y de Washington que yo no conozco, valiosas personas. Bueno, esa es una oposición desengañada. Yo no olvido, pues, hay unos youtubers famosos, hay uno que está en España, que era un gran defensor del proyecto, por decirle así, ¿verdad? Entonces, digamos, en esa, en ese variopinto, digamos, nos meten a todos, nos meten a todos, ¿verdad? Es decir, entonces, la propuesta de Marvin del famoso rizoma, que él ha planteado, pues de ese tallo donde hay diferentes ramas, pero que estamos, bueno, yo me he estado preguntando, ¿y cuál es el tallo? Pues? ¿Cuál es el tallo? O sea, en donde están todas esas ramas. Bueno, el tallo es tal vez la intención de todos de recuperar la democracia. Mira qué bonito eso. ¿Verdad? Todos esos Más opositores que bien, tienen... más bien la ¿Ah? república, más bien la república. Recuperar la república, correcto. Va, interesante, va, interesante. Entonces, toda esa variopinto de opositores, digamos, nos conjuntamos un objetivo en común. Vaya, eso es un objetivo en Fíjate que común. solo un dato con el tema Sí, democracia república, brevemente. sí, sí. Es que fíjate que Nuevas Ideas está usando la democracia, acordate, la mayoría, Ujú, si vamos a elecciones ahorita, capaz que ellos vuelven a ganar, sí, al presidente lo apoya todavía, no sé, un 60% de la población, ya no es, es mentira el 90%, ¿va? ujú, Pero sí todavía tiene un buen apoyo. Entonces, eso es lo que el gran discurso de sostenimiento del buquelato es que la mayoría no quiere. Bueno, entonces, pero estás usando esa mayoría para destruir la república, por ejemplo, la reforma de la constitución, sí, claro. que hoy vea que bajaste la constitución a categoría de ley, ya no tiene primacía la constitución, estás metiendo preso a gente. La detención ayer de Zavala es Ujú, precisamente usando la democracia de yo soy popular, la mayoría está conmigo, entonces yo puedo meter preso a todo el mundo si a mí me da la gana. Entonces, por eso es que yo creo que es usar la democracia, llamo yo, para destruir la república. ujú. Cuando las dos se necesitan, pues democracia y república se necesitan, no es que la república va a arruinar o a eliminar a la democracia o la democracia va a eliminar la república. Entonces, por eso, has dicho bien, el tallo es la república, ¿no? La restauración, si querés, de la república, tal cual como todos la hemos conocido y aceptamos, ¿verdad? A menos que surja un nuevo concepto de república, Bueno, que, claro, que en Lato todo lo tiene ahí caso, guardado, ¿no? Y no lo ha dicho. claro, en todo caso es recuperar la institucionalidad, digamos, ¿verdad? Que ha También sido atropellada, ¿verdad? puede ser un símil. Y la institucionalidad y ese concepto que ellos utilizan de mayoría se les está derrumbando, porque Sí, digamos, una de las únicas fortalezas es el supuesto apoyo masivo, pero ese apoyo es, ya sabes que es ficticio, ¿verdad? va erosionando, se va erosionando. Sí. Se va derrumbando poco a poco, eso es evidente, ellos mismos lo saben. Si tú ves, no hayan que inventar con hechos y eventos. Pusieron esa cadena de la reunión con empresarios de un evento que fue 8 días antes, o sea, una cosa extraña. Bueno, porque necesitan Pero tener los mismos. no negarás, Walter, que si ellos deciden, como tienen el poder real, Sí, no sí. negarás que si ahorita deciden arrestarnos a nosotros tres, Ujú, a vos por canoso y a mí por pelón y a Franklin por ciego, ujú, lo hacen, pues, o sea, de sí. facto lo hacen. No, claro, es que ya no hay ley, digamos, en ese sentido sí, yo creo que sí. Ahora, el punto de esta radiografía de la oposición, es lo que a mí me llama. Sí, el punto de la radiografía de la oposición es que yo creo que nos ha faltado capacidad de comprensión y de análisis para construir un buen ensamble social, un buen ensamble social, porque lo que sucede es que todavía hay resabios de lo que yo llamo hegemonismos, en lenguaje, digamos, más coloquial sería cogollos, ¿verdad?
Entonces, porque, es decir, es verdad, hay liderazgos colectivos, tienen que haber liderazgos colectivos, pero también tienen que construirse esos liderazgos que arrastran, que son ejemplos, ¿verdad? Que la gente, bueno, lo ve y lo sigue, etcétera, que le llama la atención, que le genere esperanza. Entonces, o sea, yo siento que básicamente lo que hace falta en toda esa oposición variopinta que hay ahí, ¿verdad? Variopinta, porque pues sí, si haces ahí eso, tienes un cóctel, ¿verdad? Interesante, pero lo que hace falta es, yo creo, es un nivel de comprensión de los nuevos tiempos, un nivel de comprensión de los nuevos tiempos. O sea, Quiero preguntarles, sí, vaya, en esta parte, Marvin, no sé si tenés alguna variante, porque lo que ha puesto Walter es, eh, ha más o menos dibujado qué tipo de oposición hay, y ha puesto colores, formas, tonos, etcétera. Entonces ahí están. En esto primero, si tenés alguna variante, algún elemento adicional. Y segundo, pues si está bien que estén ahí, pero ¿es suficiente motivación la República para que la gente se mueva y que se suba a una sola chalupa y todos rememos en la misma dirección? Yo francamente no, eso lo veo, no lo veo, pues ahí te lo es dejo. que Marvin, mira, No, Marvin, perdón, y no, Franklin, la república es un concepto básicamente de derecha. Si yo como No, un yo sé, opositor de pero izquierda, yo te ojo, voy a poner, vea, yo, ojo, pero que pero vamos a también ver, lo república, usa, que patria, también lo usa rep- la izquierda. Acuérdate cómo se sí, llama no, pero China, bueno, pero República yo lo, Popular de China. ¿Y cómo sí, se no, pero llamaba como, patria, la DDR, de sí, República eh, Democrática Alemana? no, O sea, pero dejemos el concepto. Ahora, es no, es que es suficiente, importante, el concepto es hay importante. algo que sea lo suficientemente estimulante, motivador, que mueva a ese variopinto que ustedes han pintado. Por eso te decía, Mario, primero, si en esta parte ves que hay algo adicional que no se ha planteado, y luego, en realidad, este tema que a ustedes le han puesto república, otros le pueden decir hambre, otros le pueden decir lo que sea. ¿Qué es lo que va a mover a ese variopinto que está ahí? Vale, te lo dejo, Marvin. Yo, yo, yo creo, pues, coincidimos mucho con Walter en el, digamos, a la hora de definir los rizomas, ¿no? Es lo que ha definido, le ha puesto nombre a los rizomas, los diferentes tipos de oposición. Estoy de acuerdo en eso. Ahora bien, mi artículo era, y por eso lo compartí con Walter antes de publicarlo, es un texto filosófico, no está dirigido a la masa, sino que está dirigido a la clase pensante. Eso quiero aclarar. Por eso el tema, y utilicé obviamente una especie de escritura filosófica. ¿Verdad? Es un texto filosófico, porque no está dirigido a la masa en el sentido de que la masa ahí está, la masa necesita que haya grupos como el de Walter, con el MIT, por ejemplo, que organice y que baje ese texto. Ahora bien, la república no solo es un concepto de derecha, ¿verdad? Sino que también lo usa la izquierda en el sentido de contraponerse a la monarquía, ¿verdad? Y en este caso, la república se contrapone, creo yo, a concentrar el poder en una sola persona. sí, no, yo lo decía Marvin que república lo ligan con patria, ¿verdad? Ah, claro, Entonces, yo pero lo eso digo, ya son, claro, claro, pero entonces, eso ya, es más, la izquierda lo liga con nación, exactamente, y ¿verdad? bienestar, Entonces, para la bienestar, izquierda la humanismo, república etcétera. es la nación y Sí, para la derecha es la patria. Estamos de acuerdo en eso, sí, pero son esas visiones en las que si te fijas, si hablamos de derecha e izquierda, en el caso de El Salvador hay un antecedente que son los acuerdos de paz, donde esos dos grupos antagónicos que se disparaban entre ellos, pudieron lograr un acuerdo. Los acuerdos de paz de 1909, imperfectos por supuesto, pero ya hay un antecedente de que pueden lograr, digamos, acuerdos mínimos para a partir de ahí la izquierda montar su agenda y la derecha montar su agenda, ¿no? O sea, yo creo que eso es, cuando yo hablo de restaurar la república, es de
tener todos claros que tenemos un territorio, tenemos un mapa donde, por ejemplo, hay un órgano judicial independiente en el cual la derecha y la izquierda, liberales y conservadores, progresistas, pueden confiar en ese sistema en el que nos vamos a someter, y sabemos de que hay allí jueces que van a respetar la ley y que no van a decantarse a favor de nadie. Ese gran, digamos, esa gran base de la República, que es el órgano judicial, en estos momentos está, o sea, es decir, tendría que usar una mala palabra para poderme definir al órgano judicial, pero no es confiable. Claro. Y el órgano judicial, que si te fijas en el caso de Argentina y en el caso de Estados Unidos, es el que está conteniendo liderazgos novedosos como el de Trump o de Milei, que usan la democracia para destruir la república. Quien está conteniendo eso son los jueces. Entonces, por lo menos lograr esas garantías mínimas de que vamos a tener un órgano judicial que va a controlar los abusos, si querés, de la derecha y de la izquierda. Claro, pero eso ya, Que va a juzgar a todos, que va a juzgar a todos de manera claro, equitativa. claro. Entonces, por decir el tallo, solamente quería, en relación Sí, a la no, primera exposición de Walter, sí. explicar qué es. A mí me gustaría, o sea, profundizar porque, bueno, no solo es una simple caracterización, Franklin, que he hecho yo un poco de las distintas oposiciones, sino que ahí ya con esa caracterización tú tienes que ir a fondo, vaya. Por ejemplo, ¿cómo maneja, digamos, toda esa diversa oposición su presencia en medios, por ejemplo? Por ponerte un ejemplo. Ahí tú vas a ver ahí que hay una gran presencia en medios, mayoritariamente de la oposición política, porque tienen la tribuna de la Asamblea, ¿verdad? Hay una presencia que tiene ya de suyo, per se, la oposición religiosa, tienen sus homilías, ¿verdad? Tienen sus púlpitos, etcétera, ¿verdad? Pero me llama la atención, a mí me llama la atención mucho lo que yo he llamado esta oposición de desengañados, que vienen de ahí de nuevas ideas, ¿verdad? Y tienen buena presencia, tienen buen manejo mediático, ¿verdad? Tienen buen manejo de los medios, buen manejo de las redes. Entonces, bueno, y cuando hablan, tú los ves que hablan y te dicen, miren, estuvimos en el infierno, pues venimos de allá, les contamos que es así la cosa y queremos, ¿verdad? O sea, como ese hijo pródigo, pues que regresa, ¿verdad? Afectado. Entonces, sí, yo lo veo así ahora. La pregunta, digamos, que se puede hacer cualquier miembro de la otra oposición es, ¿qué garantía te da? ¿Verdad? ¿O sobre qué base? Tiene que haber una credibilidad, ¿verdad? Sí, esa es una buena pregunta porque hay una cantidad de personas que están completamente desengañados. Yo he conocido grupos, por ejemplo, que estuvieron con Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Y que se reunían en la Luterana y se reunían en San Marcos, grandísimos grupos. Y esos grupos de reflexión y de estudio de política, te hablo de buena cantidad de personas profesionales que ya están desengañados, arrepentidos, pues, de haberse metido a apoyar ese proyecto. Y incluso cuando tú los oyes, o sea, es un manejo. Entonces yo creo que la oposición, ¿verdad? Tiene que construir. La oposición, toda esa oposición, ¿verdad? Tiene que hacer, ¿verdad? Un enorme esfuerzo, ¿verdad? Para manteniendo su propia especificidad cada uno, ¿verdad? Llegar, digamos, a un elemento que te junta. Por eso yo hablaba en el encuentro anterior que la minería podría ser, digamos, ese tema catalizador que nos juntara a todos. Y en eso hay que trabajar. Tú hablabas de una hoja de ruta. Ahí está la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? La lucha contra la minería. Es que no hay otra. Aquí mira, podemos hablar de recuperación de la república, de la patria, de la nación, pues, lo que sea, en cualquier terminología que sea. Recuperar la institucionalidad y todo. Pero es que la minería es la vida. Es la vida. Entonces, Claro, claro. hay que Pero ahí concentrarnos. está, en el tema de la minería,
lo que nos queda claro a todos, que si hubiera república, es decir, los tres órganos del Estado independientes, esa ley no hubiera sido derogada y la nueva ley ya hubiera sido declarada inconstitucional por una sala independiente. Entonces, claro, el punto de la minería, que yo estoy de acuerdo, es, miren, ya ven lo que pasa cuando le das el poder total a un solo partido. Correcto. ¿Verdad? Pero entonces aquí la oposición, entendiendo en esta oposición variada, variopinta que hay, por ejemplo, mi propuesta es que la iglesia, que ha tomado un rol importante y que es un mandato que tienen ellos, la iglesia como tal, debería de no tardarse mucho, porque ya están los camiones, ya han comenzado ahí con las exploraciones, ya están los videos y la gente lo está diciendo, ¿verdad? De hacer ese acto de entrega de ese millón de firmas y ir acompañado de una enorme marcha multitudinaria. Si 1 millón hemos firmado, pues vamos 100.000, 200.000, que sería contundente para explicarle, digamos, al gobierno, digamos, la posición de las mayorías populares en este país. Entonces, ahí, por ejemplo, el sujeto hegemónico en eso, por supuesto, es iglesia. Porque el problema aquí que siento yo en la oposición, y hay que decirlo, porque es que si no lo dices, ¿verdad? No creces. Si no conoces la verdad, no avanzas como oposición. Pero, por ejemplo, tuviste que en la segunda convocatoria del plantón en la BINAE, la hizo Voces del Futuro. Pero quien conduce ahí es el bloque. ¿Qué se hicieron los de Voces del Futuro ese día? ¿Dónde estaban? Se replegaron. Si tú te das cuenta, en la primera fue Voces del Futuro y yo estuve ahí en esa. En la segunda porque tenía un compromiso, no pude ir para verlo en vivo y todo. Pero ahí hay un problema, el famoso hegemonismo. Lo que sucede es que yo por eso lo planteaba en el artículo, ¿no? No hay líderes, hay actores. Exactamente. Y debemos de saber que si convoca Voces del Futuro, pero allí llegado el momento, quienes hablan es otro grupo, pues está bien. Incluso tú podrías haber hablado si hubieras llegado, digamos, ¿verdad? Tú deberías de hablar por ejemplo, Franklin aquí está No, fíjate, Marvin, un platón digital. No, fíjate, ¿verdad? no, porque ya en la primera, no, fíjate que en la primera marcha, en la primera plantón, cuando yo llegué, estaba entrando también por otro lado ahí, estaba entrando la diputada Ortiz, ¿verdad? Y unos muchachos desde el megáfono empezaron a gritar que esto no era político, no querían políticos ahí, fuera. Entonces, puña, yo A me ver, quedé. ¿Cómo este es esto? tema, ¿Cómo es quiero eso? preguntarles esto. Este tema de las sombras que no dejan moverse a la oposición, ¿cuáles son las principales sombras que tienen a la oposición paralizada, inmutada, que no logran en realidad, que no logran reventar, pues, porque hay iniciativa, hay ánimo, en algunos casos hay rebeldía, hay otro tipo de sentimientos, pero no Mira, logran terminar de cuajar? Cuando me ¿Cuáles hablas son de esos factores? ¿Qué lo detiene? cuando me hablas de la oposición en el sentido político, tiene que ver con los créditos, tiene que ver con los egos, tiene que ver con que no hay un liderazgo nacional reconocido por todos que hace que haya desconfianzas. Por ejemplo, el caso de Walter, que su nombre es Movimiento de Izquierda Salvadoreña, no dejará de tener en el caso, como el FMLN, ciertas rivalidades porque digamos, su ideología opera en el mismo lago, ¿verdad? Entonces, aunque históricamente, digamos, la izquierda del MIS con el FMLN, en mi opinión, son los más propensos a hacer unas alianzas políticas en un momento determinado, en diferentes lugares. O sea, se supone que les es más fácil ponerse de acuerdo. Que el bloque con Walter podría llegar a un consenso, a un ensamble, por decirlo, por utilizar la palabra con Walter. Por ejemplo, hoy, y te lo voy a decir, voy a cometer una infidencia, pero no generar un problema con eso, pero lo
siento, yo ahí soy. En conversaciones privadas que he tenido con Manuel Flores, él está en la disponibilidad, Walter, de llegar a acuerdos con el MIS, sin que eso signifique que ustedes pierdan su identidad como movimiento de izquierda salvadoreño. Y lo voy a decir, y me atreví a decirlo ahora porque Manuel lo dijo hoy en TVX. Si viste la entrevista que Manuel Flores tuvo hoy en la mañana, Julio Villagrán le pregunta, es que está casi al final, no la viste, ¿verdad? Se te cortó. Está casi al final, ya en los últimos minutos de la entrevista, pero ustedes están dispuestos a hacer una Ya está cayendo el satélite Cucatlán a Marvin. política, ¿no? Tenemos ahí un problema. Sí, Marvin, Pero fíjate, tengo Marvin, abierto, se te tengo cortó la... abierto, tengo abierto el micrófono. ¿Hoy me escuchan? Sí. Yo hice repetirlo porque no se lo que quiero decir, lo que quiero decir es que Manuel Flores hoy en la mañana dejó abierta la posibilidad de lograr acuerdos con diferentes sectores del quehacer político. Entonces, creo que eso es importante. Yo lo voy a decir algo. Yo lo decía el viernes pasado en TVX. Es que en Cabaña, por ejemplo, deben de ser los candidatos ahí en ese departamento. Y cuando no me refiero a personas, sino que me refiero al movimiento antiminería en Chalatenango. También hay que tomar en cuenta al movimiento antiminería a la hora de hablar de candidatos. Entonces, porque Chalatenango y Cabañas son departamentos afectados con el tema minero, y como Walter y yo creemos, y todos creemos, el tema de minería, que es digamos, si querés, el tren, donde van varios vagones, varios pintos, como tú decías. Entonces yo creo que ningún partido político deberá de dejar fuera esta reclamación popular en sus plataformas electorales a futuro. Y eso pasa no solo por decir yo estoy en contra de la minería, pasa por darle el poder a las comunidades, porque son las que deben de decidir al final si hay o no hay minería, pienso yo, ¿no? Porque a ellos les afecta de manera directa. Entonces, yo creería de que quizás haya desconfianzas a nivel de dirigentes, porque cada quien quiere llevar, y es normal, agua a su molino, ¿verdad? Aglutinar la mayor cantidad de gente. Lo que hay que esperar de todos los dirigentes políticos es la madurez, la estatura política para en el momento que haya que impulsar candidaturas en lugares específicos, sea fácil, no sea complicado. ¿Por qué? Porque la elección que viene no es para presidente, sino que es precisamente para elegir 60 diputados y 44 consejos municipales, que la misma naturaleza de la elección te está diciendo que son liderazgos compartidos. ¿Verdad? Sí, que solo que hubiera un municipio donde hay por ejemplo, el departamento de Cabañas, yo lo vuelvo a poner, ahí sí está consolidado un liderazgo en los ambientalistas. Ahí yo no te voy a decir nombre, porque esa es una cosa que tienen que decidirlo ellos, pero ahí hay un liderazgo antiminería. Es más, ahí hasta se puede hacer una coalición. Yo sigo insistiendo que yo, digamos, y al escucharte, Marvin, siempre que vas con la oposición, te inclinas, como que te jala la balanza para la parte política, para la parte de la oposición política, ¿verdad? Y sí, claro, claro. Es un asunto de visión. Es un asunto de visión. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo,
No. El MIS va a necesitar la personería jurídica para participar en elecciones. Sí, pero, O sea, pero es que, va a necesitar tener un partido. sí, si lo ves en esa lógica, sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos otra visión, ¿verdad? Que son las pequeñas batallas, las luchas comunales, ¿verdad? Que son fundamentales. Te voy a contar una que no se conoce. No se conoce porque la gente al principio, bueno, ahorita ya dijeron que no y que habían logrado su objetivo, pero una lucha comunal, ¿verdad? Que nosotros hemos insistido. La gente necesitaba en un cantón por Usulután, no voy a decir el lugar porque la gente lo ha pedido, que le arreglaran su calle, eran como casi medio kilómetro, una cuesta y ahí estaban sus picas, no subían y la gente, nada, terrible aquello. Entonces la gente se cansaron de pedir al distrito, a la municipalidad, y la gente mandó a hacer unas camisetas que decía, nunca más votaré por Bukele. Y atrás decía, Ladón no existe. Y unos hipotes ahí, campesinos, que ordeñan, que, ¿verdad? Que andan ahí trabajando, que son de ahí, pues que no se fueron y aquí están. Y un par de bichas empezaron a tirarlo, a tirar las imágenes, pero etiquetaban al distrito, etiquetaban al alcalde, etiquetaron a las autoridades, lo etiquetaron. Es decir, si vos tiras en Twitter, si vos tiras en Facebook y etiquetas, le cae por fuerza, pues. Y entonces ellos empezaron a trabajar, pues a tirar piedras, a arreglar ahí como pudieron. Ahí estaban trabajando unos 30 vecinos comunales. A la hora apareció el carro ahí, ya, la volqueta con un par de trabajadores y apareció ese Caterpillar que arrastra, que arranca tierra y arregla, va. Y llegaron. ¿Cuál fue el acuerdo? Pero que borraran lo que tenían en redes y que no lo viralizaran. ¿Y entendés? Que no lo viralizar. Esa es una lucha y ahí es donde andamos perdidos, porque la lucha, digamos, inicia electoral, pues, o sea, al final, pero es que la lucha es digital, Marvin. La lucha es digital. O sea, donde le vas a golpear es en lo digital. ¿Y por qué la gente le dice, sí, pero borren eso? Va, está bien. Sí. Y la gente después, Pero incluso, ahí están ya golpeados, Walter. Ahorita no, digitalmente el gobierno no controla. sí, pero no es orgánico. No es Es correcto, estructurado, no es correcto. estructurado ni es orgánico. No hay un generador de contenidos que te diga por aquí, por acá viene esto. Eso es No, lo más que bien, ¿Ah? más bien sí es orgánico, ¿verdad? Sí es No por eso, orgánico. No, está no, completamente, es que digamos, cuando Walter dice que no es orgánico, o sea, es decir, es espontáneo, la gente lo hace espontáneo, claro, es espontáneo. No, sin lo que está sucediendo en el coordinación. país. A eso se refiere. Sí, 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 sí. Sí, Claro. lo que Entonces, pasa, lo que te Walter, quiero que decir, vaya, entonces tu visión, Marvin, tu visión tecnología sigue siendo, digital tu visión sigue siendo orgánico electoral. es Y no si yo te pagado, digo ¿va? que tu visión es electoral, y si yo te digo que a un dictador no lo quitas por lo electoral, entonces viene un debate, viene un gran debate. Vaya, fíjate que yo he escuchado eso de muchas Sí, personas que dicen que las En elecciones el 27. no van a sacar a nuevas ideas del poder. Vaya, yo lo veo así. lo va a quitar la lucha Eh, digital, hombre. La lucha digital, cuando ese pueblo, por ejemplo, esa oposición Está entrando, silenciosa, está ahí. pero es un debate, es un debate, es un Sí. debate. Es un debate que hay que darlo. Es como el debate que tenían no, en de acuerdo, tiempo de de la acuerdo. guerra. Yo lo veo así, que tiene mucho que ver mi visión antropológica del asunto. Vaya, mira, si te fijas, esa comunidad que planteaban de que una vez que le resolvieron el problema de la calle, pararon la campaña, eso te explica cómo es el salvadoreño. Y claro, esa comunidad me imagino que en la campaña le van a ir a dejar cajas de comida, Claro, sí, este, ya los ubicaron la van a ya trabajar, los ¿verdad? ubicaron que Y son es del MIS, posible, fíjate, son del y MIS. es posible, fíjate, que vuelvan a votar por ellos otra vez. A pesar de No que creo. escribieron, yo no voy a votar por No Bukele. creo. Va, mira, no creo No, porque no, bueno, ya pero los qué ubicaron. bueno si no lo hacen, pero te quiero plantear algo. Es que el salvadoreño, Walter, en su lógica histórica, si te fijas, Te quedas. para llegar a armar movimientos Está fallando guerrilleros, el link. en la lógica Te del quedas. pueblo, para llegar
¿Me escuchan? Marvin, Te quedas un poco congelado, Marvin, ahí un poco con el internet quizás, pero no se escuchó, repetinos, por favor. Déjame ver si arreglo lo del internet. sí, Me como imagino que que te están se te congela un cayendo. poco, pero no sé, si nos estás escuchando, Déjame yo lo ver que si te quiero, arreglo lo del sí, internet. yo lo Creo que, que eso es. Sí, yo- eso es, eso es, va, eso es. lo que yo te quiero decir, Marvin, una cosa, y qué bueno que lo estamos abordando, porque esto genera debate, ya que tú sos, digamos, un personaje Pues que sí, está en los medios, que sos de oposición y que cree en esta lucha y que esta cuestión electoral, yo te voy a hacer una pregunta, digamos, porque es lo que yo creo. O sea, creo, pues sí, ¿me oyen? hoy sí, Regresamos. hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. No sé si me estabas oyendo, pero lo que te quiero No, decir no, es no, que porque me salí ah, de internet. ah, Ok. entonces lo que yo estoy planteando, es que como vos insistís un poco en lo electoral y que vienen las elecciones de diputados y todo eso, yo te quiero decirme, mientras este pueblo salvadoreño, los desempleados, los miles de empobrecidos que reportan Naciones Unidas que ya van casi por 1.800.000 que tienen problemas alimentarios, o sea, hambre, no comen. Mientras está el montón del sector informal urbano, esos miles, para ponerle rostro a esa mayoría que llaman. Digamos, esa mayoría, esos realmente pobres, pues, ¿verdad? Que están ahí para eso. Tienen un partido político. Mientras esta clase no tengan un partido de clase, un partido que lo represente, un partido propio, ¿qué vas a hacer ahí en lo electoral? Va a estar ¿verdad? El partido ahorita de la familia gobernante, el partido de las élites y todo. Tiene que construirse un instrumento político. Esa fue la Ujú. idea original nuestra. Pero cuando vimos todo cómo se ha ido configurando todo y cómo todos los tramafases que te ponen para inscribirlo, ¿tú crees que se va a hacer una inversión nosotros y sacar el 100.000 firmas, ir y no te lo van a dar ahorita? Porque está completamente manipulado el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, entonces, la lucha electoral, déjala ahí un momentito. Vámonos a la lucha social, vámonos a la lucha digital, vámonos a la lucha comunal, a pequeñas batallas que tiene que dar la sociedad. Ahí es donde a veces nos perdemos y muchos de los que Yo, están... yo decía, mira, en lo que estás diciendo, sí tenés razón, pero estudiemos al pueblo. Ujú, La historia no sirve, acuérdate que yo lo hago desde la visión antropológica, y la historia no sirve para entender el presente. Vamos a ver, llegar a armar un movimiento guerrillero le tomó al país dos elecciones con grandes fraudes. Podríamos decir una década, si te fijas, podríamos decir una década. La gente fue en 1972 a votar y votó por la Unión Nacional Opositora. Le robaron esa victoria. correcto, correcto. La gente todavía en 1977 fue a votar por la Unión Nacional Opositora otra vez y le volvieron a hacer fraude. Pero ya para el 77 había gente que decía, es que a estos no los vas a quitar con elecciones, a estos hay que armar un movimiento de río. Pero la gente, lo que te quiero decir, está esperando, fíjate bien, el salvadoreño en su lógica histórica y en esa oposición silenciosa que hay, porque nosotros andamos en el territorio, vos, yo, Franklin, la vemos, pues, que ahí está, la gente te lo está diciendo. Entonces, pero esta gente lo que está esperando ahorita es el 2027 para ir a equilibrar ese poder. La gente no cree que va a haber un zafarrancho o que Bukele se va a robar las elecciones. La gente no te cree que no lo han visto, no le han visto el rostro a este Como partido, no, a hombre, este si lo vieron, gobierno. como Que no, 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 si no, lo es que vieron, Marvin, acordate. si metieron los votos planchados, si ahí se pusieron Sí, el algoritmo sí, ahí, ¿cómo no lo van sí, a ver? Fue evidente el sí, megafraude. pero no es mayoritario, igual, no es No, 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 es que mayoritario. hay un problema, por eso te digo, yo creo que el problema, yo creo Ahora que bien, la más lucha bien, digital que vos decís ujú, ayuda a sí, darse cuenta más, cada vez sí, más, cada vez más, cada vez más, de que pues este gobierno no tiene la solución al problema económico y que fue un error darles el poder total a un solo partido. Entonces,
eso Sí. es vital, la lucha digital que tú estás diciendo. Sí. También la lucha de la marcha, las calles. La calle no define, Ujú. pero ayuda. Sí, que la calle si no va Entonces, acompañada, la calle si no va acompañada de lo digital, pues no tiene sentido. es Ahora, correcto. No, pero yo, acuérdate que hay sí, miedo de la sí, claro, gente a pero salir a la calle. sí, Hay miedo. pero de lo digital de manera orgánica. Pero mira, te voy a decir un ejemplo, una cosa que es importante que lo manejes, porque muchos, no solo a ti te lo he escuchado, se lo he escuchado a casi todos. Y creo que tienen un problema de concepción de la historia. Las revoluciones, Marvin y Franklin, las revoluciones no las hacen las mayorías. Las revoluciones las hacen pequeños grupos valientes, o sea, que tienen Sí, una visión clara de hacia dónde van. Bueno, mira, ¿cuántos tenía Jesús? 12 apóstoles al principio y después 72 discípulos. Y arrancó con esos 72 discípulos y después vino lo que vino y mira todavía lo que tenemos. Bueno, claro, claro, claro. los bolcheviques, vos sabés que los bolcheviques era el grupo más pequeño de la izquierda, llamémoslo así, en aquel momento de la Revolución Rusa. Y cuando dieron el primer golpe en 1905, que fracasó y los metieron presos y se fueron todos, pero se reagrupan. Pero los bolcheviques era pequeño. Y era Trotsky, Stalin y Lenin se iban a las grandes marchas que montaban los mencheviques y que montaban las otras agrupaciones políticas. Y ellos se iban y se subían con una cajita que le andaba Trotsky a Lenin, se subían en las fuentes y ahí era. Lenin era un gran orador, pero ellos no eran la mayoría. Yo no sé por qué la gente está esperando que haya aquí un 100% de conciencia. No lo vas a tener, pues. Vos Sí, mismo lo sabes, correcto, correcto. antropológicamente hablando lo sabes, Sí, ¿verdad? Pues porque somos seres humanos y etcétera. Pero cuando hay un pequeño grupo consciente, un pequeño grupo que es capaz de construir una alternativa de clase. Es que aquí es una alternativa de clase. Vos lo ves, cómo la élite económica se reúne. Vos lo viste ahora en esa cadena, en esa reunión. O sea, la élite tiene su grupo de clase y ahora el partido de clase de la élite económica se llama Nuevas Ideas. En su momento fue Arena, ¿verdad? En su momento fue PCN y ahí vas para atrás. Y entonces, o sea, necesita la gente tener un sí, yo creo instrumento que de... el discurso de Juan José Gutiérrez en campaña va a ser importante, porque él ahí dice, la derecha, aquí estamos, dice. Sí, bueno, entonces, vale, entonces, ¿cuál es el punto que yo estoy diciendo? Bueno, si el FMLN, por cualquier razón que fuera, no lo vamos a discutir ahora, pero en su ejercicio del poder de los 10 años y todo, y mucha gente se separó, lo decantó, etcétera. Bueno, si ha dejado de ser, digamos, como esa opción del lado de izquierda, hay que construir otra. Y yo estoy dispuesto a sentarme y no solo, yo sé que los compañeros del movimiento son los que están promoviendo. Nosotros en el movimiento Izquierda Salvadoreña escribimos un protocolo para la unidad, así se llama, protocolo para la unidad, donde estaba una mesa y cada uno iba a tener un representante y un suplente. Y fuimos con eso a varios del movimiento popular, pues, ¿verdad? No ha permeado todavía, no ha permeado, pero tiene que existir. Desde mi punto de vista, tenemos todos que hacer un esfuerzo y buscar sobre la base de cualquier hegemonismo, cualquier protagonismo, ¿verdad? Y cualquier egolatría dentro del movimiento, o cualquier cogollo, porque existe, tiene que haber el pensamiento de que lo que buscamos al final es el bienestar de la población, es un nuevo país, o sea, un nuevo El Salvador, si es posible, donde los liderazgos políticos sean ejemplos, que sean espejos, y la gente puede decir, miren, véanme, aquí estoy, búsquenme, aquí está todo, aquí es una transparencia absoluta, ¿verdad? Entonces, eso no es Que ver fácil. esto, Eso no es esto. Miren, Ajá. voy a leerles comentarios, les pido una reflexión más concluyente de esta discusión que hemos tenido. Yo ¿te acuerdas que te conté que me tengo que ir? Va, tengo una cosa a las 11, Sí, pero dale, tenemos vamos a ahorita dar 10 dos minutos. minutitos. Dale, dale, Tenemos 10 dale, minutos, voy a leer un dale. par de comentarios, no todos, porque la gente ha escrito un Sí, montón, sí. y les pido una reflexión final, como dejando una pauta para ver qué es lo que requiere. Lo que me ha quedado a mí de lo que ustedes han planteado ahora es que el siguiente paso es construir alianzas entre la oposición. Eso es lo que me queda. Y eso requiere mucha voluntad De cara a las elecciones. requiere humildad, No, de cara a requiere las poner las elecciones, agendas de no. otros primero, ¿verdad?
Vamos No, a de ver. cara a las elecciones no, Marvin, de cara a construir un nuevo país. No, de Ya sea el acuerdo, de acuerdo. propósito. De Ya sea el acuerdo, de acuerdo. A lo que propósito. me refería es que acordate que, por ejemplo, grupos progresistas, si querés, ¿verdad? Con grupos conservadores que puedan tener una misma visión de restablecer la república, o es decir, contra nuevas ideas, eh, a la hora de que ya esté restablecida la república, cada quien va a regresar a sus agendas. Pues lo que yo pensaba. Ese es otro momento, pero Exacto. Entonces, yo Fujimori, lo que hablaba es de parquear agendas en este momento, así es, porque hay un bien mayor en disputa. así es. Sí. Sí, Vamos a Eso ver. quise decir, eso quise decir cuando dije de cara a las elecciones. bueno. Tenemos que hacer cada conflicto social un conflicto político, dice Cayetano Carpio. Vamos a ir a leer rápido. Hay algunos que son preguntas, comentarios. Saludos a los invitados Walter y Marvin, dice. Marvin tiene razón, debe haber unidad tanto en izquierda como la derecha, porque están hechos pedazos. Si hay por ahí grupitos de izquierda decidida y también de derecha, nunca habrá algo fuerte. Sí le echaron abono, dice, no es orgánico la libertad. Para Fidel Zavala, al final quiero que me comenten sobre Fidel también. La lucha es en las calles y las redes, porque ellos pueden bloquear lo que quieran en las redes, pero tampoco lo van a hacer. Separados se hace el juego al dictador. Esto es importante lo que acabas de decir. La guerra civil más cruenta y sangrienta en los últimos 100 años fue en El Salvador y la oligarquía no nos pudo derrotar, tuvieron que sentarse a firmar los acuerdos de paz. A ver, buenos días, saludos, excelentes invitados. La lucha digital, si este maestro no tiene TikTok, de seguro, dice. La lucha orgánica es en las calles, con piñatas. Dice, la lucha y la unidad de partidos ya se ve imposible. Acá la unidad de los militantes del partido, porque los líderes ya están arrodillados, así que los militantes son los opositores. La lucha digital está bueno, lo está desgastando, dice. El señor Walter lo veo muy cerrado y así no creo que solos y divididos hagamos coquillas al oficialismo. Así los quiere ver, ¿qué le dice? Saludos, subite al palo de mango, dice. Exacto, vamos a ver, sigamos, vamos a ir comentarios. Dale, pasate a Tigo, dice Marvin, por el internet, bájate del... Por eso decía que te subas al palo de mango. Mira, Estoy solo intentando... yo quería decir una cosa, Marvin, porque vos, Franklin, como tengo que irme, hombre, perdóname, pero Dale. es que es una Dejemos, cosa. miren, solo hagamos una reflexión concluyente que quede como una pauta de lo que deberíamos poner en el centro, en el corto, en el mediano y largo plazo. Mira, yo que solo quisiera decirte algo. En las elecciones de este domingo en Alemania, ¿ya? ¿Mm? Hay un fenómeno interesante, aparte de que subió la ultraderecha, pero hay un partido que se llama la izquierda, ¿sí? La izquierda se llama. Sí, Y así se llama, la izquierda. la izquierda se llama el partido y Así se llama. repuntó, ¿verdad? La izquierda ha sacado una gran cantidad de diputados y ahora ya es una fuerza determinante. Creo que no sé si quedó en cuarto o quinto, ¿verdad? De no Mm, tener ni un va, diputado, va a tener sí. 67. Imagínate ese repunte, así se llama la izquierda. Bueno, en Francia, Mélenchon está liderando pues toda la unidad de la izquierda en Mélenchon, que unió al Partido Comunista, al Partido Socialista, a los Verdes, etcétera. En España hay un gran esfuerzo, ahí se están dando duro, pero hay un esfuerzo. Yo creo que sí, el camino es la unidad, pero con claridad de pensamientos, ¿verdad? Porque no es unirse porque sí, venga todos, no, es una unidad con clarísimamente el camino que llevas, que es la construcción de un modelo de bienestar diferente, pues, a este modelo capitalista que se tiene. Gracias, Franklin, por todo, ¿oíste? Dame un segundo, Walter, antes Sí. de que te vayas para cerrar. Marvin, una reflexión final. No, hay que trabajar por restaurar la república y todos estamos llamados y todos cabemos ahí, todos. ¿Verdad? Le llamamos eso unidad en la diversidad, ¿verdad? Eso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta plática. No sé si alguien, Walter, así rápidamente, Sí. con lo que vimos ayer de Zavala, ¿tienes alguna reacción, algún comentario? No, La lo que yo captura, anuncié todo que esto que era, pasó. no, yo anuncié y lo dije, o sea, a medida vaya bajando la credibilidad, el apoyo, él va a ir subiendo la represión, eso es como un algoritmo, es como una lógica, o sea, Es a un medida él vaya manual, cayendo, sí, él va a un ir manual. cayendo, va a ir cayendo su imagen, va a ir cayendo su imagen,
y entonces al medida va a ir cayendo y va a ir subiendo la represión. Ahorita es una represión selectiva, digamos, una persecución selectiva, pero eso viene. Yo lo había dicho desde antes. Llega un momento después en que ya no va a ser ese tipo de captura, sino que va a ser quizás de otro tipo, ¿no? De otro tipo. Entonces es parte de la famosa coerción del Estado. Y es una pena, ¿verdad? Es una pena porque pareciera que se van a ir cerrando espacios. Marvin, ¿cómo ves lo de ayer? Hacía un comentario tuyo, una reacción. Pregunta, ¿se ha sabido de qué lo acusan? Nada. Agrupaciones ilícitas, y la otra acusación que yo escuché es que dicen que él se presentaba como abogado. Ujú, Ah, falsedad ideológica, entonces. Ujú. ujú. Ajá. Bueno, entonces hay que esperar la acusación y que ojalá Ajá, lo que hay que esperar es de qué lo van a acusar, que ¿verdad? respeten, que respeten el debido proceso, aunque recordemos que él ha hecho denuncias fuertes de las torturas en las cárceles. Sí, Él es un correcto. testigo ejemplar de eso. Y Entonces, entonces, la bueno, verdad, si no sabemos la acusación a ciencia cierta, ¿va? ujú. Yo lo interpreto como una especie de represión a la oposición. Bueno, a mí me gustaría que así como Marvin ha hecho un análisis, en la próxima hagamos uno, pero entrar de lleno a la derecha, así a la derecha, a ver qué Sí, pasó, Parte de claro. la ¿verdad? oposición. Porque pues sí, ahí yo veo que, ¿verdad? Está eso muy claro. Lo que sucede es que en la derecha, si te fijas, Ujú. ya se definió en la cena que hubo en Casa Presidencial, ya tenemos claro No, quién no, no, es. no, 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 me refiero a la derecha de oposición, derecha de Claro, claro, oposición, claro. va, porque Ahora, lo que queda son los sectores conservadores, ¿verdad? Que no conservadores. están alineados con esa derecha A que se eso. definió en Casa Presidencial, y la hay, por supuesto, No, la a hay. eso me refiero, porque por ejemplo, hoy vi que la Cámara de Comercio tenía al vicepresidente de la República, ya se entregó ese sujeto político, ¿verdad? Gremial, que es la Cámara de Comercio, terrible, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, les qué agradezco, gusto, dejemos hasta acá. Vamos a ver si seguimos en esta lógica los miércoles, un poco vale. tratando de hablar de Gracias, la oposición. me Le retiro. agradezco, saludos a todos, nos quedamos hasta acá, nos vemos en la próxima.